Jeremy Powell, el presidente de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, el banco más grande del mundo, pues compareció hace unos días ante el Congreso de su país y habló con los legisladores sobre la situación económica, sobre la perspectiva, sobre la situación de inflación y obviamente sobre lo que pudieran ser las expectativas del manejo de las tasas de interés. Algo que a nosotros nos interesa porque la política monetaria de la República Dominicana está condicionada a lo que diga el Banco Central de Estados Unidos. Y es así. Incluso si usted se va a uno de los informes de el Banco Central, cuando el Banco Central toma su decisión de política monetaria, señala que debido a que la tasa de interés en los Estados Unidos se va a mantener alta por bastante más tiempo de lo que se había previsto inicialmente, pues esto influyó en la decisión de mantener inalterada su tasa de interés. Es decir, que lo que diga este hombre, lo que diga Jeremy Powell es clave para la política monetaria de la República Dominicana. ¿Y qué dijo Powell frente al Congreso? Miren, declaró que la tasa de interés de referencia será reducida, pero cuando las autoridades hayan ganado mayor confianza de que la inflación se mantiene moviéndose sostenidamente hacia la meta del 2%. Es decir, que necesitan más evidencia empírica de que efectivamente no hay un sobrecalentamiento de la economía, de que el mercado laboral no le va a meter presión a lo que es los salarios que están creciendo todavía por encima del 4%. Eso es el doble de la meta de inflación en los Estados Unidos, que no hay una presión. Y esto obviamente que va a depender de lo que esté sucediendo en el mercado laboral en las próximas semanas. Ellos han estado viendo enero, están viendo que efectivamente enero arrancó bien el año desde el punto de vista del crecimiento de la demanda de puestos de trabajo, lo cual significa y de creación de puestos de trabajo, esto significa que efectivamente la economía va bien. Pero si la economía va bien, dice Powell, ¿para qué yo voy a reducir la tasa de interés? Si la economía crece como creció el año pasado un 3%, con la tasa de interés de referencia en el rango que va de 5.3 a 5.25 a 5.5%, con un promedio de 5.3%, ¿por qué si la economía está marchando bien, por qué va a reducir su tasa de interés? Lo cual pudiera desembocar en una presión ascendente de la tasa de inflación. Y por eso es que Jeremy Powell pues decide esperar más tiempo, esperar más tiempo. Dice, miren, ya casi estamos llegando a donde comenzaremos a reducir la tasa de interés, pero no dice cuándo, dice que necesita más evidencia empírica. Dice, estamos llegando, ya estamos llegando. Puede ser como el allí del campo. Sí, estamos llegando y bueno, puede faltar. ¿Qué espera el mercado? Las expectativas del mercado. ¿Qué dicen? Bueno, la expectativa tratan de leer lo que dice Powell y básicamente lo que dice la expectativa del mercado es lo siguiente. Miren, la probabilidad de que la tasa de interés se reduzca en la reunión de la Reserva del 20 de marzo es apenas 6%. La probabilidad de que lo haga en la reunión del 1 de mayo es 20% y la probabilidad de que se reduzca en la reunión del 12 de junio es 72%. O sea, fíjense ahí. ¿Qué significa eso? Que es en junio que es probable que se reduzca, que se inicie el ciclo de reducción de tasas de interés en los Estados Unidos, a partir de junio. Hay algunos que dicen que puede ser julio. Oigan bien, puede ser junio o puede ser julio, que comience a reducirse la tasa de interés en los Estados Unidos. Es decir, que esa tasa que vemos acá en su pantalla, que es la tasa de interés de los fondos federales, es probable que sea junio o julio que inicie la reducción. Ahora, ¿qué magnitud pudiera reducirse esto? Si ustedes la ven, esa tasa de interés, fíjense que se encuentra en uno de los niveles más altos en los últimos 23 años. Fíjense acá, esto que estamos viendo acá del 5.3% es obviamente una tasa sumamente alta y habría que esperar una reducción. ¿En qué magnitud? Lo que el mercado está esperando es que haya 3 reducciones. Oigan bien, 3 movimientos hacia la baja de un cuarto de punto porcentual, es decir, 25 puntos básicos, que se iría reduciendo la tasa de interés. Eso es lo que está esperando el mercado, que esa tasa de interés
se reduzca, lo que la llevaría de 5.3% a 4.6% a finales de año. Eso es lo que estaría esperando el mercado. República Dominicana, en consecuencia, ¿qué puede estar esperando? Si se reduce la tasa de interés en los Estados Unidos, es lógico que República Dominicana entonces pudiera reducir algo más su tasa de interés. La gran pregunta es, ¿puede el Banco Central reducir su tasa de interés tomando en consideración que ahora mismo la distancia entre la tasa de interés de referencia de Estados Unidos, que está en 5.3% de promedio, y la tasa de interés de política monetaria en la República Dominicana, que está en 7%, si Estados Unidos reduce 75 puntos básicos, República Dominicana también la va a reducir en 75 puntos básicos? Esa es una gran pregunta. Esa es una gran pregunta que habría que hacerse. República Dominicana estará en la capacidad de hacerlo. Miren, si uno toma en cuenta la tasa de inflación, olvidándonos de Estados Unidos, solamente la tasa de inflación. República Dominicana tiene 7% de tasa de interés de referencia. La expectativa de inflación es 4%. La tasa, recuerden que le dije, interanual a febrero es 3.3%, pero la expectativa es 4. Entonces sería 7 menos la expectativa de tasa de inflación, sería 7 menos 4, sería 3 en términos reales. ¿Cuánto se necesitaría en la República Dominicana? Miren, se necesitaría en República Dominicana 2.5%. 2.5% en términos reales es una tasa de interés adecuada para poder, digamos, mandar un mensaje de que se tiene una política monetaria neutral, que no es una política monetaria que ni estimula ni produce recesión económica, ni tampoco genera una situación inflacionaria, sino neutral, 2.5% en términos reales. Vamos a suponer que ese es el nivel, ¿ok? Que vamos a suponer que esa es la tasa natural, la tasa de interés, que es digamos, la que es estable, la que promueve estabilidad de la tasa de inflación. Esa sería, digamos, 2.5% en términos reales. Entonces, eso significa que se pudiera reducir de 7% a 6.5%. Es decir, si a mí me preguntan, Jaime, si Estados Unidos reduce en 75 puntos básicos la tasa de interés, ¿cuánto más pudiera reducir la tasa de interés de la República Dominicana, la tasa de interés de referencia? Yo diría 50 puntos básicos. De aquí a final de año, 50 puntos básicos sería. Reducirla más todavía, reducirla a 75, sería ir al margen, y reducirla a 100 puntos sería un suicidio en términos de estabilidad. Esa sería mi opinión. ¿Por qué? Porque le costaría a República Dominicana. ¿Qué le costaría a República Dominicana? Miren, le costaría depreciación del tipo de cambio. Fíjense, cuando, por ejemplo, se redujo mucho la tasa de interés de referencia y al mismo tiempo se inyectaron 190,000 millones de pesos. Fíjense esa subida fuerte a partir de junio del año 2023. Y esta otra subida del tipo de cambio, esta es la evolución de la tasa de cambio. Fíjense esta otra subida de la tasa de cambio o el tipo de cambio. Esta se explica por la inyección de 210,000 millones de pesos a partir de marzo del año 2020 para enfrentar los efectos económicos del COVID, y también una reducción de 150 puntos básicos de la tasa de interés. Es decir, que en ambos momentos en que el tipo de cambio reaccionó fue porque la política monetaria fue bastante flexible. Entonces, yo no creo que en República Dominicana este año se reduzca en 100 puntos básicos la tasa de interés de referencia. Yo no lo creo. No lo creo. Entonces, ¿se reducirá a 75 como Estados Unidos? Miren, yo lo dudo. Yo optaría más por 50 puntos básicos para evitar esta situación de la tasa de cambio, pero también esta situación. Fíjense acá. Miren la evolución de las reservas internacionales. Claro, usted tiene una tendencia creciente, pero fíjense que en los últimos meses se observa un deterioro del nivel de las reservas, que todavía tenemos más de 14,000 millones de dólares de reservas. Sí, que es un volumen en términos del PIB y de meses de importaciones muy alto, comparable con los indicadores históricos de esa variable. Sí, eso es correcto. ¿Que le permite esto al Banco Central mantener la estabilidad del tipo de cambio y reducir su volatilidad? Sí, eso es correcto. ¿Que la experiencia de quienes ahora mismo gestionan el Banco Central está a prueba de toda duda y que tienen una gran credibilidad? Eso es correcto. Pero cuesta, sin lugar a dudas. Es decir, reducir en 100 puntos básicos la tasa de interés de referencia en la República Dominicana costaría, sin lugar a dudas, costaría. Porque habría presión sobre el tipo de cambio, habría presión sobre las reservas internacionales. Miren ahí el tipo de cambio nuevamente, miren aquí la evolución
desde el año 2019 hasta el año 2024 de la depreciación o apreciación del tipo de cambio a lo largo de los 12 meses, y aquí se ve claramente la evolución de las reservas. Yo creo que no las reducirá la actual gobernación del Banco Central, no reducirá la tasa de interés de referencia en 100 puntos básicos. Es decir, que yo lo que observaría es una reducción de no más de 50 puntos básicos en los próximos meses. Ahora, la pregunta que habría que hacerse es, ¿qué debe pasar con la tasa de interés activa? Porque fíjense lo que ha ocurrido. Después de que se aplicó esa política monetaria en la cual se inyecta liquidez y se coloca 190.000 millones de pesos con una tasa de máxima de un 9%, la tasa de interés activa bajó significativamente, 400 puntos básicos, pero luego ha ido subiendo. Ha ido subiendo esa tasa de interés, y obviamente que cuando uno tiene esa evolución de la tasa de interés, mírenla aquí, miren esa evolución, aquí bajó, miren qué brusco, de ese nivel, algo más del 15% bajó, pero después fíjense cómo ha vuelto a subir y está ya muy cercana al nivel original, justamente al nivel que tenía antes de que se aplicara esa política monetaria. Entonces, ¿qué ha sucedido? Fíjense la diferencia con la pasiva. La pasiva bajó y ha subido, pero muy poco. Ha subido, pero muy poco. Es decir, que se ha mantenido la pasiva, aumentando ¿qué? Lo que hemos visto que ha aumentado el margen de intermediación entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. Y ahí es que las autoridades tienen que entrar. Las autoridades tienen que tratar de provocar que ese margen entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva baje. Eso es clave. Lo que hemos estado observando es que ha aumentado el margen de intermediación. Desde mayo del año pasado ha aumentado ese margen, entonces hay que tratar de reducir. Hay que tratar de reducir el margen de intermediación entre la tasa activa y la tasa pasiva, y esto es lo que favorecería entonces que aun cuando se reduzca la tasa de interés de referencia de 50 puntos básicos en lo que queda de año, se pueda lograr reducir en más de 50 puntos básicos la tasa de interés activa, que vuelvo y señalo, está en 15.2%. Si yo le reduzco ese 15.2%, el 4% de inflación esperada, estamos hablando de una tasa de interés activa real de 11%. 11%. 11.2% es elevadísimo en términos reales. Eso repercute de una forma muy negativa sobre la actividad económica. Por esto, el objetivo número uno de las autoridades en materia de tasa de interés es lograr que se reduzca el margen de intermediación entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva, de tal manera que podamos disminuir la tasa de interés activa y de esa forma estimular todavía más la demanda agregada y asegurar que el crecimiento se mantenga en el entorno del 5%. De lo contrario, esa tasa de interés activa tan alta en términos reales, 11%, ustedes verán que comenzará a repercutir negativamente sobre el crecimiento y tenderá a irlo desacelerando en los próximos meses. Hay que evitar eso. Mensaje, recomendación para las autoridades monetarias. Vámonos a la pausa y retornamos en breve. Más Tecnopol.